En la mañana del 29 de octubre de 2025, una red independiente de observadores astronómicos detectó algo que desafía las predicciones orbitales establecidas. El objeto interestelar, designado como 3I Atlas, presentaba una discrepancia angular de posicionamiento equivalente a aproximadamente 1.200.000 kilómetros, con relación a la trayectoria prevista por las efemérides oficiales del Jet Propulsion Laboratory. Para contextualizar esta magnitud, imagina que un objeto esperado en determinada coordenada celeste apareciera desplazado por una distancia superior a 3 veces la separación promedio entre la Tierra y la Luna. No se trata de un error trivial de algunos segundos de arco, sino de una divergencia medible que, si es confirmada por instrumentos independientes, exigiría explicaciones que superan los modelos convencionales de mecánica orbital para cuerpos no propulsados. El 3I Atlas fue inicialmente catalogado como un cometa de largo periodo con trayectoria hiperbólica, sugiriendo origen extrasolar. Sus características espectrales preliminares indicaban composición compatible con volátiles típicos de núcleos cometarios, emisiones de cianógeno, monóxido de carbono y trazas de compuestos orgánicos complejos. La órbita calculada apuntaba hacia un perihelio situado a aproximadamente una unidad astronómica del Sol, con velocidad asintótica suficiente para escapar definitivamente del sistema solar después del encuentro cercano con nuestra estrella. Nada en ese perfil inicial sugería cualquier anomalía que pudiera alertar a la comunidad científica sobre comportamientos inesperados. Las efemérides del JPL, generadas por algoritmos sofisticados que integran perturbaciones gravitacionales de todos los planetas mayores, asteroides significativos y efectos relativistas, predecían con precisión de algunos kilómetros la posición del objeto a lo largo de su trayectoria observable. Sin embargo, entre los días 26 y 28 de octubre, observadores utilizando telescopios amateur equipados con sistemas de sincronización GPS y software de astrometría comparativa comenzaron a registrar desvíos sistemáticos. La metodología empleada consistía en capturar imágenes del campo estelar conteniendo el 3I Atlas, identificar estrellas de referencia con posiciones catalogadas en el sistema Gaia DR3 y calcular las coordenadas aparentes del objeto a través de transformaciones astrométricas estándar. La sincronización temporal de las capturas estaba asegurada por receptores GPS con precisión nominal de microsegundos, eliminando, en teoría, los errores groseros de timestamp, que podrían contaminar el análisis. Las imágenes fueron procesadas con calibración flat field y dark frame, procedimientos rutinarios para remover artefactos instrumentales. Al sobreponer las posiciones medidas con las efemérides JPL para los mismos instantes, la discrepancia emergía de forma incontestable en las hojas de cálculo de reducción. El objeto real aparecía consistentemente desplazado en ascensión recta por valores que crecían monótonamente a lo largo de las horas. La discrepancia no permanecía estática. Mediciones repetidas a lo largo de un intervalo de 16 horas mostraban una tasa de divergencia angular de aproximadamente 2 minutos de arco por hora, lo que, a la distancia estimada del objeto en ese momento, cerca de 80 millones de kilómetros de la Tierra, se traducía en un componente de velocidad lateral perpendicular a la trayectoria prevista del orden de 46 kilómetros por segundo. Para poner este número en perspectiva, la velocidad de escape de la superficie terrestre es de aproximadamente 11 kilómetros por segundo. La velocidad orbital de la Tierra alrededor del Sol es de aproximadamente 30 kilómetros por segundo. Un componente lateral de 46 kilómetros por segundo, aplicado a un cuerpo de masa estimada en decenas de miles de millones de toneladas, suponiendo un núcleo cometario típico con algunos kilómetros de diámetro, representaría un cambio de momento lineal colosal, incompatible con los mecanismos naturales conocidos de desgasificación asimétrica que producen efectos no gravitacionales en cometas convencionales. Los chorros de gas observados en cometas comunes pueden, de hecho, alterar ligeramente sus órbitas a través del efecto cohete, pero las aceleraciones resultantes son del orden de milésimas de milímetro por segundo al cuadrado, insuficientes para explicar la magnitud de la anomalía reportada. Adicionalmente, el grupo independiente reportó observaciones de morfología peculiar en las imágenes capturadas por coronógrafos solares disponibles en archivos públicos de la NASA y la Agencia Espacial Europea. Estos instrumentos, diseñados para bloquear la luz directa del Sol y revelar la tenue corona solar y objetos cercanos a la línea de visión solar, registraron el 3I Atlas durante su paso angular próximo al disco solar. Las imágenes procesadas revelaban no solo el núcleo brillante esperado, sino estructuras geométricas extendidas que algunos analistas describieron como patrones en cruz o configuraciones simétricas reminiscentes de alas o velas desplegadas. Zonas cromáticas distintas fueron identificadas a través de filtros de banda estrecha.
Una región central con emisión intensa en longitudes de onda asociadas al hidrógeno excitado, rodeada por halos asimétricos, con firmas espectrales compatibles con níquel ionizado y cianógeno, distribuidos de manera no isotrópica alrededor del núcleo. Estas segregaciones espaciales de composición química, si son genuinas, sugerirían procesos de sublimación altamente direccionales o estructuras físicas que canalizan la emisión de material de forma organizada, fenómeno raramente observado en cometas naturales, cuyas comas tienden a exhibir simetría aproximadamente esférica o lobular difusa. Es imperativo cuestionar la confiabilidad de estas observaciones. Tormentas geomagnéticas intensas fueron registradas durante el periodo en análisis, con índices Kp alcanzando valores de 8 en escala de 0 a 9, indicando perturbaciones severas en el campo magnético terrestre. Tales eventos pueden afectar sistemas de sincronización GPS a través de la ionización variable de la ionosfera, introduciendo errores de propagación de señal que distorsionan los timestamps de las observaciones. Si los relojes de los sistemas de captura presentaron derivas sincronizadas pero erróneas, las posiciones calculadas estarían sistemáticamente desplazadas, aun cuando el objeto siguiera perfectamente la trayectoria prevista. Además, artefactos ópticos inducidos por saturación de píxeles en CCDs, difracción en bordes de obturadores o reflexiones internas en sistemas ópticos mal baflados pueden generar estructuras fantasma que imitan patrones geométricos reales. La calibración de magnitud aparente también está sujeta a incertidumbres. Si la fotometría de referencia estaba comprometida por extinción atmosférica no corregida o por contaminación de luz zodiacal, las intensidades medidas no reflejarían la luminosidad real del objeto, llevando a inferencias incorrectas sobre distancia y, por lo tanto, sobre la magnitud de la discrepancia posicional. Sin embargo, el grupo independiente afirma haber cruzado datos de múltiples estaciones observacionales situadas en longitudes distintas y que la anomalía persistía incluso cuando la sincronización absoluta era sustituida por análisis diferencial de movimiento relativo entre el 3I Atlas y estrellas de campo capturadas simultáneamente en el mismo cuadro. Este enfoque, en teoría, elimina errores comunes de timestamp, pues el movimiento relativo angular no depende de tiempo absoluto, solo de la tasa de cambio de posición entre objetos en el plano del detector. Si esta metodología fue aplicada correctamente y los resultados permanecen anómalos, la hipótesis de error de sincronización pierde fuerza, aunque no es totalmente descartada, pues vibraciones de montura, tracking imperfecto o incluso variaciones rápidas de seeing atmosférico pueden introducir pseudomovimientos que contaminan la astrometría diferencial. La comunidad científica aún no se ha pronunciado oficialmente sobre estas alegaciones. Hasta el momento, ninguna publicación revisada por pares corrobora o refuta los datos presentados por el grupo independiente. Avi Loeb, astrónomo de la Universidad de Harvard, conocido por sus posiciones provocadoras sobre objetos interestelares, habría comentado de forma preliminar que cualquier desvío de esta magnitud, si es autenticado, merecería investigación abierta a hipótesis no convencionales, incluyendo la posibilidad de propulsión artificial. Esta postura, aunque especulativa, subraya la relevancia del caso. Si una fracción significativa de la discrepancia es real y no explicable por errores instrumentales o efectos naturales conocidos, estaremos ante un fenómeno que exige revisión de nuestros modelos o, en la hipótesis más radical, reconocimiento de tecnología no humana operando en nuestro sistema solar. Para evaluar la hipótesis de maniobra deliberada, es necesario cuantificar la energía involucrada. Suponiendo que el 3I Atlas tenga masa estimada en 50.000 millones de toneladas, valor plausible para un núcleo cometario de 3 kilómetros de diámetro y densidad promedio de medio gramo por centímetro cúbico, el cambio de velocidad de 46 kilómetros por segundo en componente lateral implicaría una variación de energía cinética del orden de 10 elevado a la 23 joules, equivalente a la explosión de aproximadamente 25 millones de megatones de TNT, o cerca de 500 veces la energía de todas las armas nucleares jamás detonadas en la historia humana. Ningún mecanismo de desgasificación cometaria podría canalizar energía en esta escala sin consumir una fracción sustancial de la masa del núcleo de forma observable. Si fuera una vela solar desplegada, el área colectora necesaria para generar aceleración comparable, bajo presión de radiación solar, a 1 millón de kilómetros del Sol, sería del orden de cientos de kilómetros cuadrados, estructura fácilmente detectable por telescopios ópticos. Si fuera propulsión por chorro plasmático, las emisiones en radio y rayos X asociadas al flujo de plasma ionizado serían mensurables por radiotelescopios y observatorios de alta energía. Hasta el momento, ninguna de estas firmas secundarias fue inequívocamente identificada, aunque la ventana observacional estuvo limitada por la proximidad angular del objeto al Sol, que oscurece gran parte del espectro electromagnético accesible.
La cronología de los eventos añade capas de complejidad. Las primeras mediciones anómalas coincidieron con el periodo en que el 3I Atlas atravesaba la región de conjunción solar, posicionándose detrás del disco solar visto desde la Tierra. Durante aproximadamente 72 horas, entre 26 y 29 de octubre, el objeto permaneció inaccesible para observación directa por telescopios terrestres, salvo por los coronógrafos espaciales, que operan con ocultación artificial del disco solar. Esta ventana de invisibilidad representa, desde el punto de vista táctico, una oportunidad ideal para ejecutar maniobras sin monitoreo continuo por redes de rastreo planetario. Cuando el objeto emergió de la conjunción, las discrepancias ya estaban establecidas, haciendo difícil reconstruir con precisión en qué momento comenzó la divergencia y cuál fue su evolución temporal detallada. Observaciones futuras, programadas para cuando el 3I Atlas se aleje suficientemente del brillo solar y alcance elongación observable, serán cruciales para confirmar si la trayectoria permanece desviada o si el objeto retornó a la órbita prevista, lo que podría indicar evento transitorio de corta duración. Instituciones con capacidad técnica para resolver la controversia incluyen la NASA, a través de su red de rastreo de objetos cercanos a la Tierra, el JPL con sus modelos de efemérides de alta precisión, la ESA con sus observatorios espaciales y terrestres distribuidos globalmente, además de centros académicos como el MIT, que dispone de espectrógrafos de alta resolución capaces de diseccionar la composición química y cinemática de la coma del objeto. Radiotelescopios de gran apertura, como el Very Large Array en Nuevo México o el ALMA en Chile, podrían detectar emisiones en microondas y ondas milimétricas que revelaran procesos energéticos anómalos. Radares planetarios, como el sistema Goldstone de la NASA, tienen alcance limitado, pero podrían, dependiendo de la distancia y sección transversal radar del objeto, obtener mediciones directas de velocidad radial con precisión superior a métodos ópticos. La convergencia de datos de múltiples plataformas independientes es el único camino para eliminar ambigüedades instrumentales y establecer con confianza la realidad o la ilusión de la anomalía reportada. Filosóficamente, el caso del 3I Atlas nos coloca ante cuestiones que trascienden la astronomía técnica. La posibilidad, aunque remota y no confirmada, de que un objeto interestelar exhiba comportamiento incompatible con dinámica natural, nos obliga a confrontar nuestra posición en el cosmos. Durante siglos, la humanidad asumió que la inteligencia tecnológica es fenómeno raro, tal vez único, confinado a este pequeño planeta azul. La detección de artefactos artificiales en tránsito por el sistema solar transformaría radicalmente esta narrativa, introduciendo la certeza de que no estamos solos y de que otras civilizaciones alcanzaron capacidad de navegación interestelar. Por otro lado, si la anomalía es desenmascarada como error humano o fenómeno natural mal comprendido, la lección será igualmente valiosa. Aprenderemos sobre los límites de nuestras herramientas, sobre la facilidad con que patrones ilusorios emergen de datos ruidosos y sobre la importancia de escepticismo riguroso ante alegaciones extraordinarias. En ambos escenarios, el método científico emerge como árbitro final, exigiendo evidencia replicable, hipótesis comprobables y transparencia absoluta de metodologías. La fecha del 29 de noviembre de 2025 fue indicada como hito crítico, cuando el 3I Atlas alcanzará elongación solar de aproximadamente 90 grados, permitiendo observaciones prolongadas con telescopios ópticos e infrarrojos sin interferencia del brillo solar. En ese momento, astrónomos profesionales en múltiples continentes tendrán oportunidad de medir la posición del objeto con precisión subarco-segundo, comparar con efemérides actualizadas y determinar si la trayectoria actual confirma o refuta las discrepancias reportadas en octubre. Espectrógrafos de alta resolución podrán analizar la composición de la coma, buscando firmas de procesos artificiales como emisiones monocromáticas de láseres de propulsión o anomalías isotópicas incompatibles con procesos naturales. Fotometría de alta cadencia revelará si el objeto exhibe modulaciones periódicas de brillo que puedan indicar rotación controlada de estructuras asimétricas. Cada medición añadirá una pieza al rompecabezas, estrechando el espacio de hipótesis viables. Mientras esperamos esta confirmación o refutación, la postura apropiada es de curiosidad disciplinada. No debemos descartar prematuramente datos que desafían expectativas, pues la historia de la ciencia está repleta de descubrimientos nacidos de anomalías inicialmente descartadas como errores. Tampoco debemos abrazar conclusiones sensacionalistas, sin fundamento sólido, pues el camino hacia la verdad está pavimentado por verificación paciente, no por especulación desenfrenada. El 3I Atlas, sea cual sea su naturaleza final, ya nos ofreció un regalo,
el recordatorio de que el universo permanece vasto, misterioso y capaz de sorprendernos de maneras que desafían nuestras categorías conceptuales establecidas. Si somos diligentes en nuestra investigación, honestos en reconocer incertidumbres y rigurosos en exigir pruebas antes de proclamar revoluciones, estaremos honrando el espíritu de la exploración científica que nos trajo hasta aquí y que continuará guiándonos hacia horizontes aún no imaginados.